Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos el día de hoy a la clase de química. Mi nombre es Yaruselki Ruiz y en el día de hoy vamos a tratar el tema sobre materia. Para eso vamos entonces a dar un pequeño video como introducción. Desde un pequeño grano de sal hasta esa estrella enorme llamada Sol, así como cualquier aparato, cosa, alimento u objeto que conoces, está hecho de materia. Se le llama materia a todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Fácil. La sustancia es materia que tiene las mismas propiedades y una composición definida. Así, la leche es considerada una sustancia, al igual que el azúcar o la sangre. Las sustancias se dividen en simples y compuestas. Las simples son todos los elementos que aparecen en la tabla periódica. Por ejemplo, el oro o el oxígeno. Un elemento es una sustancia pura, formado por una sola clase de átomo. Es decir, sus propiedades y número de protones lo diferencian de cualquier otro. Los elementos no pueden dividirse en sustancias más simples. El oro es un metal y es el único con 79 protones, mientras que el oxígeno es un no metal y solo tiene 8 protones. Aunque muchos elementos comparten varias características, todos son únicos y diferentes. Un compuesto es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos. El agua se forma por la combinación de oxígeno e hidrógeno, y la sal de mesa se forma combinando una molécula de cloro y una de sodio. A diferencia de los elementos, los compuestos sí pueden separarse en elementos o compuestos más simples, mediante métodos químicos. ¿Ves qué sencillo? Ahora ya conoces la diferencia entre materia, sustancia, compuesto y elemento. Conoce más sobre las clasificaciones de la materia y otros temas de química en Pruébate. ¿Les gustó, verdad? Entonces vamos ahora a ampliar un poquito más este tema y vamos a iniciar con nuestra definición. Materia es todo lo que existe en el universo, tiene masa y ocupa espacio. Por ejemplo, las estrellas, el Sol, los asteroides. Nosotros somos materias, estamos formados por distintos elementos, distintos compuestos. Los alimentos que consumimos, el agua, los árboles, la arena. Todo lo que nos rodea es materia. Bien, ahora vamos a ver cómo está organizada la materia. Y como siempre les digo, vamos a ir de menos a más. Ok, en el primer nivel de organización tenemos a las partículas. Las partículas son una unidad discreta que forman los cuerpos, en este caso los átomos. Las partículas, en este caso subatómicas de los átomos son los protones, los neutrones y los electrones. Seguidamente en nuestra organización vamos a tener al átomo. El átomo es la partícula más pequeña de materia en donde hay un cambio químico, es decir, donde ocurre una reacción. Este modelo que ustedes observan aquí es el modelo actual que representa el átomo. Se conoce como el modelo ondulatorio. Siguiendo con nuestra organización, prosigue la molécula. Las moléculas representan la unión pues, de dos o más átomos. En este caso les traigo dos modelos de moléculas. Una que es el modelo de esferas y el otro que es la estructura cristalina del cloruro de sodio. El cloruro de sodio conocido como sal de mesa. Bien, ahora vamos a ver un poco sobre la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias y mezclas. Las sustancias, por su parte, se dividen en elemento y compuesto. Un ejemplo de elemento podemos mencionar el cobre y el zinc, todos los elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica, como por ejemplo
carbono e hidrógeno. Los compuestos que están formados por la unión de 2 o más átomos, como ejemplo podemos mencionar el cloruro de sodio. Por otra parte, tenemos las mezclas que pueden ser homogéneas y heterogéneas. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre cada una de estas. Muy bien, ahora, antes de iniciar el concepto propiamente dicho, vamos entonces a ver cómo se representan estos elementos, los compuestos y las mezclas. Vamos a iniciar con el primer nivel de organización, que es el nivel nanoscópico. El nivel nanoscópico es aquello que nuestros ojos no pueden ver y es como nosotros representaríamos aquellos fenómenos que ocurren a nivel macroscópico, que son aquellos que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, como por ejemplo el gusto, el olfato y el tacto. En este caso les presento cómo se verían los átomos de un elemento. Si ustedes observan, son esferas y se ven como si estuvieran en movimiento. Bien, les traje algunas modelizaciones de elementos para que más o menos tengan una idea de cómo se verían esos átomos. Con masilla en sus casas ustedes pueden replicar los átomos. Aquí yo puedo tener, por ejemplo, un átomo de carbono. Ven que es solito. Bien, ahora, también tenemos moléculas de un elemento. Una molécula es la unión de 2 átomos de un mismo elemento. En este caso ven que tenemos 2 esferitas juntas. Las representaríamos de esta manera. 2 átomos de un mismo elemento. ¿Ya? Estas son moléculas de un elemento. Bien. Ahora, también podemos tener moléculas de un compuesto. Las moléculas de un compuesto son la unión de 2 o más elementos, pero tienen que ser diferentes. Aquí tenemos un ejemplo, que es como el que está acá. Observen que en el medio la masilla morada me representa un color, ese es un elemento, y la masilla verde entonces me representan otro elemento. Por acá tenemos otro, en este caso son 3 átomos, uno que puede ser, por ejemplo, el carbono, y letras otras 2 pueden ser oxígeno formando el dióxido de carbono. Okay. Y para culminar entonces vamos a ver cómo se representa una mezcla. Una mezcla entonces va a estar formada por átomos y por moléculas distintas y cada una va a mantener sus propiedades químicas. Si ustedes observan aquí, yo tengo átomos de un elemento, tengo moléculas de un elemento y tengo moléculas de un compuesto. Entonces todos ellos me forman una mezcla. Y este es el nivel nanoscópico. Recuerden, eso es todo lo que nosotros no podemos ver. Y no lo podemos ver porque pues son muy pequeñas. Pero es una forma de nosotros imaginarnos pues cómo pasan esos cambios que nosotros observamos a diario. Bien. Ok, vamos a ver ahora un poquito más cada uno independientemente. Vamos a iniciar con los elementos. Los elementos están formados por átomos y que no pueden ser pues divididos, o por lo menos eso se creía hasta hace un tiempo atrás. El primer ejemplo que les traigo el día de hoy es un alambre de cobre, por ejemplo. Nosotros a nivel macroscópico observamos un alambre de cobre, una tubería de cobre. Pero ¿cómo se representaría eso a nivel nanoscópico, eso que nosotros no podemos ver? Bien, esto que ustedes observan aquí es la unión de muchos átomos de cobre, o sea que sería visto desde un lente lo que está ocurriendo aquí. Esto que está aquí se conoce con el nombre de enlace metálico y pues es la unión de muchos átomos de cobre y que se encuentran muy juntitos y de manera compacta. A nivel simbólico, que es la representación química, entonces utilizamos el símbolo del cobre, que es este que está aquí. Ustedes pueden utilizar su tabla periódica para corroborarlo. Y así de paso, pues van aprendiendo y se van relacionando con los símbolos de los elementos. Bien, otro ejemplo de un elemento que les traigo el día de hoy es el gas de cloro o el cloro gaseoso. El cloro gaseoso
nosotros lo observamos como un gas amarillo verdoso, este que está aquí. El cloro se utiliza para la purificación de agua. También en algunas ocasiones lo utilizan para la limpieza de piscinas con dosificadores, pues en grandes cantidades es tóxico. Ahora, a nivel nanoscópico, ¿cómo nosotros representamos ese gas? Pues entonces lo observamos de esta manera. Es una molécula de un elemento. Si volvemos a nuestra modelización, entonces lo podemos representar de esta manera. Bien. A nivel simbólico, entonces, utilizamos el símbolo del cloro y como es una molécula que está formada por 2 átomos de cloro, entonces le colocamos el subíndice 2. Ya poco a poco después ustedes se van a ir familiarizando con cada una de las fórmulas y con cada uno de los símbolos. Muy bien, vamos a seguir con los compuestos. Anteriormente mencionamos que los compuestos son aquellos que están formados por la unión de 2 o más átomos. Hoy le traemos como ejemplo el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es ese gas que uno observa que emana de las chimeneas industriales, por lo general, más o menos algo así. ¿Cómo nosotros observamos esta molécula de dióxido de carbono o cómo nos imaginaríamos cómo se representa? Está formada por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Por su parte, a nivel simbólico, su fórmula es esta que está aquí, CO2. Bien, el siguiente ejemplo es el bicarbonato de sodio, también conocido como baking soda. Ese que nosotros utilizamos en nuestros hogares para limpiar la estufa, para limpiar pisos, hasta para limpiar las ollas de nuestra cocina, funciona. Su compuesto a nivel nanoscópico se escribe de esta manera. Está formado por un átomo de carbono, 3 de oxígeno, 1 de sodio y 1 de hidrógeno. Se representa de la siguiente manera, NaHCO3. Muy bien, pasemos ahora a las mezclas. Las mezclas no son más que la unión de 2 o más sustancias en proporciones variables y que cada una mantiene sus propiedades químicas. Ahora, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Una mezcla homogénea es aquel tipo de mezcla que se observa igual en todas sus partes, o sea que no importa la cantidad de sustancias que usted adicione, se van a observar igualitas. Este tipo de mezclas también se le conoce con el nombre de disoluciones y está formada por 2 componentes. Uno que se encuentra en menor cantidad, que recibe el nombre de soluto, y el otro que se encuentra en mayor cantidad, que recibe el nombre del disolvente. Cabe mencionar que el disolvente es aquel que nos va a determinar el estado de agregación de nuestra disolución. Es decir, si nuestro disolvente se encuentra en estado gaseoso, pues la mezcla va a ser gaseosa. Si por otra parte está en estado líquido, la mezcla entonces va a ser líquida. Bien, veamos algunos ejemplos. Vamos a empezar, por ejemplo, con un globo. Nosotros observamos un globo que está lleno de aire. Ahora, ¿qué ocurre dentro de ese globo? Bien, si tuviéramos una lupa y pudiéramos observar los átomos y las moléculas que se encuentran de ese globo, más o menos observaríamos esto. Tenemos esferas de color verde y esferas de color rojo. Las esferas de color verde van a representar mis átomos de nitrógeno y las esferas de color rojo van a representar las moléculas de oxígeno, moléculas de nitrógeno. Ahora, ¿por qué nada más nitrógeno y oxígeno? Bien, el aire es una mezcla de diversos gases, pero en su mayoría son moléculas de nitrógeno. Entonces, más o menos esto es lo que nosotros pues podemos observar. A nivel simbólico, tenemos el oxígeno, que es el O2, más nitrógeno, N2, y pues otros gases también que se encuentran formando parte del oxígeno. Bien, esa sería en este caso una disolución en estado gaseoso. Ahora, una disolución en estado líquido puede ser, por ejemplo, sal en agua. Usted agarra una cucharadita de sal, agrega un vaso de agua y usted agita. Usted agita y luego usted espera un par de minutos y observa qué sucede. Bien, eso es lo que nosotros vemos. Yo tengo mi agua, le dejo ahí y de acuerdo a la cantidad yo puedo o no observar cristales en el fondo. ¿Ya? De ahí entonces entraríamos a los temas de concentración. Pero
a nivel nanoscópico, ¿qué nosotros observamos? Bien, esto que está aquí me representa mi estructura de cloruro de sodio. Sería un cristal. Ese cristal cuando entra en contacto con el agua, que serían estas moléculas que están aquí de agua, van a tener mayor afinidad, es decir, van a tener una fuerza de atracción mayor con esas moléculas de agua. Y esos átomos que forman parte de mi compuesto se van a separar y van a quedar en disolución. Pero va a ser una disolución estable y por eso entonces pues nosotros lo observamos como una sola fase. Por eso es que usted cuando mezcla sal en agua usted lo observa igualita, como si no tuviera nada, a menos pues que la pruebe. Bien, entonces a nivel simbólico, como estamos trabajando con mezclas, entonces agua más el cloruro de sodio, que es como se representa nuestra sal de mesa. Ok, vamos a continuar con las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas pues se forman por la combinación de dos o más sustancias, pero estas sustancias se observan en sus fases, es decir, usted puede ver por separado las sustancias que forman parte de las mezclas heterogéneas. Veamos un ejemplo muy fácil, algo que nosotros vemos en nuestros hogares y les aseguro que por curiosidad en algún momento ustedes lo han hecho. Si nosotros agregamos agua con aceite o mezclamos agua con aceite, bien, siempre observamos que el agua pues se queda abajo y en la parte de arriba está el aceite. Este tipo de mezclas es una mezcla heterogénea, aquella mezcla donde usted puede observar las sustancias que la forman, ¿vale? Entonces eso es lo que usted observa a nivel macroscópico, eso es lo que yo estoy viendo ahora. ¿Qué yo no puedo ver? Bien, yo no puedo ver estas moléculas que están aquí, que vienen a ser mis moléculas de aceite, son moléculas grandes, en comparación pues a las moléculas de agua. Si ustedes observan, aquí vemos muchas moléculas de agua, sería la parte de abajo, y en la parte de arriba entonces las moléculas de aceite. Bien. Ok, continuando con las mezclas heterogéneas, vamos a verlas ahora un poquito más específicas. Nuestras mezclas heterogéneas, nosotros podemos observar coloides y suspensiones, pero veamos cuál es la diferencia de cada uno. En este caso tenemos dos ejemplos. Un ejemplo de un coloide como el humo y una suspensión como la arena en agua. Más adelante vamos a ver eso cómo se observa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Más que todo es el tamaño de las partículas. Cuando yo mezclo arena con agua y yo agito esa mezcla y agito esa mezcla, por más que yo agite, eso nunca se va a unir. Usted deja ese vaso reposando y usted va a observar que esas partículas van a sedimentar, es decir, que donde usted, el vaso donde usted hizo la mezcla, va a observar en el fondo toda la arena que usted mezcló y una que otra va a quedar sobre el agua. Bien, esas partículas son partículas en suspensión. Ahora, las mezclas heterogéneas están formadas, al igual que las disoluciones, por dos fases. Una sería la fase dispersa y la otra la fase dispersante. La fase dispersante es aquella que me va a indicar el estado de agregación de nuestra mezcla heterogénea. Pues si está en estado gaseoso va a ser gaseosa y si está en estado líquido pues va a ser líquida. Ahora, un coloide, como les mencioné hace un rato, en este caso es el humo. El humo son partículas disueltas en un gas, que en este caso pues es el aire, partículas sólidas disueltas en un gas, que en este caso es el aire. La diferencia entre una y la otra es que las partículas de los coloides son mucho más pequeñas que las que se encuentran en suspensión y no son perceptibles a nuestra vista. Algunas veces nosotros en las suspensiones sí podemos observar las partículas que están en suspensión, mientras que en los coloides no. Y eso ahora vamos a ampliarlo un poquito más. Bien,
¿Qué ocurre a nivel nanoscópico? Eso que nosotros no podemos ver. Ok, en el humo encontramos partículas sólidas, que son estas que están aquí, podrían representar algo de leña quemada, disueltas entonces en el aire, ¿ya? En este caso, estas moléculas que están aquí me representan pues las moléculas de oxígeno. Mientras entonces que en las suspensiones a nivel nanoscópico podemos observar esto que está aquí que viene a ser mis moléculas de la arena disueltas o suspendidas en el agua. Ok, muchachos, ahora para nosotros poder comprender un poquito más todo lo que nosotros acabamos de ver, vamos a realizar una pequeña experiencia que ustedes pueden reproducir en su hogar. Veamos qué es lo que necesitan. Bien, algunas sustancias que usted puede tener en su hogar como azúcar, harina, leche, café, sal de mesa y agua. ¿Y qué materiales va a utilizar usted? Vasos plásticos preferiblemente transparentes. Si no tiene vasos transparentes, pues usted tome de la alacena algún vaso de vidrio transparente y pídalo prestado a su mamá. Cucharas plásticas, jeringas sí las tiene, de las grandes, si no con media taza de agua basta. Y por último, un agitador que pueden ser carrizos plásticos, palitos de chorizo o también puedo utilizar las cucharas plásticas. Bien, vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno chicos, y en este momento nos colocamos nuestros implementos de seguridad para poder entonces hacer esta pequeña experiencia. Por eso ven que me puse la bata. Ok, nuestra experiencia se llama identificando mezclas, o sea que nosotros vamos a realizar algunas mezclas y vamos entonces a poder clasificarlas como homogéneas o heterogéneas. Ok, nuestro objetivo es identificar las mezclas homogéneas de las mezclas heterogéneas. Ya mencionamos lo que vamos a utilizar. Bien, vamos a ver ahora cuál es el procedimiento. Un procedimiento muy sencillo. Ok, en un vaso vamos a adicionar media taza de agua y agregamos una cucharada de sal y agitamos hasta que se incorporen los componentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya aquí previamente yo rotulé mi vaso, le adicioné la media taza de agua y entonces ahora vamos a agregar un poquito de sal. Usted agrega la sal, agita. ¿Ok? Deja reposar ahí. Entonces, así entonces realiza todas las demás mezclas, utilizando el mismo procedimiento de la misma manera. Con el azúcar, con la harina, con la arena, la leche es la única que no va a mezclar, solamente va a medir la media taza de leche. Y por último, el café. Una vez ya haga todas nuestras mezclas, usted las va a dejar reposar ahí. Mientras tanto, usted va a ir observando y va anotando para ver qué ocurre, qué pasa con ese soluto que usted adicionó, qué pasa con esa sal que yo adicioné, qué pasa con ese azúcar, qué ocurre en la harina, si en todos está pasando lo mismo. Entonces usted vaya de uno en uno viendo esto, qué está sucediendo. Es muy importante la observación dentro de la parte experimental. Bien, cuando ya usted observó qué ocurrió con esos cristales, con esas sustancias en polvo que usted tenía, con esas sustancias líquidas, y usted las dejó allí, anotó todo eso, aquí tenemos un pequeño cuadro en donde usted puede hacer un resumen de las observaciones que usted realizó. Ok. Primero vamos a observar el aspecto de cada una. Vamos a ver si es transparente, si es turbia u opaca, que usted observó allí. De acuerdo o en base a eso, podemos predecir si es una mezcla homogénea o heterogénea, tomando muy en cuenta lo que es la sedimentación. Recuerden que hace un rato les dije que las mezclas heterogéneas sedimentan. Repetimos el concepto. La sedimentación es cuando dejamos una mezcla en reposo y entonces las sustancias que quedan suspendidas se asientan en el fondo del vaso. Bien, vamos a tratar de ver entonces qué sucedió en cada una de ellas. Vamos a empezar con la sal de mesa.
Ok, esta que está aquí es la sal de mesa. Hacemos un acercamiento, observen que se ve prácticamente igualita. Quizás unos cristalitos en el fondo y eso va a depender de la cantidad de sal que usted adicione. Ok, entonces podemos responder. ¿Transparente u opaca o turbia? Yo la veo transparente, yo creo que ustedes también la ven transparente. Entonces vamos a poner aquí una T de transparente. ¿Ok? Vamos a ver si sedimenta. Quedó bien transparente, no hay nada sedimentado. Entonces usted aquí, hagamos una de aquí. Vamos a utilizar esta simbología por los efectos en los que estamos trabajando. Bien, ahora, en base a esto podemos decir si la mezcla pues es homogénea o heterogénea. Vamos a predecir. Está igualita, no se observan las fases, no se sedimenta, por lo tanto entonces podemos decir que es una mezcla homogénea. Vamos entonces a representar como una mezcla homogénea con una H. Bien, vamos ahora con nuestra siguiente sustancia, nuestra siguiente mezcla. Agua con azúcar. Observamos nuestra solución, se ve igualita en todas sus partes, no veo cristales de azúcar, entonces yo digo que mi mezcla en este caso también es transparente. Tampoco sedimenta, así que no sedimenta. Bien, usted puede poner no o puede poner sí. Así que entonces también podemos decir que es una mezcla, pues, homogénea. Vamos a poner la H. Ok. Bien, ya llevamos 2. Vamos para la siguiente. Observen, aquí tenemos la harina. Y aquí observamos algo distinto. Cuando hicimos la mezcla, vemos que la parte del agua se ve opaca, se ve turbia. En el fondo se pueden observar parte de nuestra harina sedimentada y entonces se ve un poco turbia y opaca porque las partículas de la harina están suspendidas. Entonces, para representar que está opaca, vamos a escribir aquí una O. Sedimentó, vamos a poner un ganchito, usted puede poner sí, como usted desee. Y entonces vendría a ser una mezcla heterogénea. Vamos a poner HT. Usted puede escribir la palabra completa. Bien, nuestra siguiente sustancia mezcla es el agua con arena. Bien, observamos una mezcla que es bastante turbia, o la arena está sedimentada y hay partículas de arena suspendidas en nuestra mezcla. Okay, vamos a poner nuestras observaciones en el cuadro. Es opaca, sedimentó, así que podemos decir que es una mezcla heterogénea. Bien, seguimos con la leche. Ok, la leche no le adicionamos agua, la estamos viendo como tal. Y si ustedes observan la leche, no es transparente. De hecho, pues siempre la hemos visto así. Tampoco sedimenta. Vamos a escribir un poquito acá. Es opaca y no sedimenta. Sin embargo, la leche es una mezcla heterogénea. En este caso es los coloides, se conoce con el nombre de coloide. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Por qué nosotros no observamos lo mismo que en la arena o que en la harina? Bien, como es un coloide, recuerden que hace un ratito les dije que las partículas de los coloides son muy pequeñas y pues nosotros no los vamos a poder percibir a simple vista. Pero ellos poseen otro tipo de propiedades y podemos hacer otro tipo de pruebas para identificarlas. En este caso nosotros estamos haciendo una prueba bastante sencilla que usted puede hacer en su casa, se puede divertir al mismo tiempo que aprende, ¿vale? Entonces es una mezcla heterogénea, es un coloide. De hecho existen muchos tipos de coloides y la mayoría de las sustancias que nosotros utilizamos a diario son coloides. Algunos de estos ejemplos, aparte de la leche, podemos mencionar
la margarina, la mayonesa, algunos geles, algunas piedras preciosas. Solo manera de ampliarles un poquito más el concepto. Bien, y por último entonces tenemos la mezcla de café, que es esta que está aquí. Observamos que es una mezcla que está bastante opaca y las partículas de café están suspendidas y a la vez sedimentan en la parte de abajo. Vámonos entonces a nuestra tabla a escribir nuestras observaciones. Ok, opaca, sedimentó, entonces es una mezcla heterogénea. Bien, chicos, una vez entonces nosotros llenamos este cuadrito, podemos entonces sacar algunas conclusiones de lo que nosotros hemos visto en esta pequeña experiencia. Ok, las mezclas homogéneas se observan igual en todas sus partes, en tanto que las mezclas heterogéneas podemos observar las diferentes sustancias que las forman. Las mezclas homogéneas, por su parte, son transparentes y no se observa turbidez. Mientras que en las mezclas heterogéneas, entonces podemos observarlas turbias y de forma opaca. Las mezclas homogéneas que observamos no sedimentan, pues, y algunas heterogéneas en este caso sedimentan. Y digo algunas porque si observaron la leche, pues no sedimentó. Entonces, pues, esto es algo que usted puede hacer en casa, sencillo, vuelvo y repito, se divierte. Puede probar esto con otro tipo de sustancias que usted tenga en la alacena de su hogar. Ojo, pídale permiso a sus padres de qué puede utilizar y qué no. Trate de no utilizar sustancias que sean peligrosas para usted, pero puede probar con otro tipo de sustancias y puede hacer esta réplica para entonces tener un poquito más de conocimiento de lo que usted está manejando en su casa. Así que espero que la clase del día de hoy les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase, que tengan una excelente tarde y espero que hayan aprendido un poquito más sobre la materia. Gracias.